Vamos a hablar hoy del ser humano convencional. En el templo de Apolo, de Delfos, había una máxima que es «conócete a ti mismo». Con lo cual podemos deducir que ya desde la antigüedad se nos está animando a que nos conozcamos a nosotros mismos. Conocernos es una tarea muy compleja, ya que, como vamos viendo, somos seres muy complejos y a lo largo de estos días veremos más cosas todavía de esta complejidad que somos. También hay algunas personas que en esta máxima le dicen conócete a ti mismo y conocerás el universo. Realmente hay algunas personas que dicen que esto es debido a la complejidad que somos, que es una complejidad tan grande como puede ser la del universo, pero también hay otras que dicen que es debido a que realmente somos lo mismo, tenemos el mismo origen y tanto si profundizamos en el conocimiento del universo como si profundizamos en el conocimiento de nosotros mismos, llegamos luego al mismo resultado. En cualquier caso, por lo que lo he puesto aquí, es por eso de que ya desde la antigüedad se nos insta a conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos, que como he dicho es una tarea muy ardua y compleja, ya que es conocer la vida, es decir, nuestra vida, conocer las premisas de nuestra conducta, conocer el porqué de nuestras reacciones, el por qué actúo de esta o de otra manera, el por qué tengo determinados sentimientos y no otros, el por qué tengo estas intuiciones y no tengo otras, etcétera, etcétera. Los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos una serie de creencias similares que hacen que vivamos la vida de una manera determinada. Pero también tenemos cada uno de nosotros unas creencias y unas características específicas que harán que tengamos experiencias diferentes en nuestras vidas, lo cual todos lo sabéis, no tenemos todos exactamente las mismas experiencias, aunque en algunas cosas nos parecemos todos. Y también, sobre todo, que experiencias, incluso personas que viven la misma experiencia, la pueden afrontar de forma muy diferente. En esto van a influir nuestros valores, nuestra personalidad, la educación que recibamos, el hecho de ser hombres o mujeres a veces también influye, etcétera, ya que todo esto va a influir en nuestra actitud hacia los demás y hacia el entorno, y esta actitud es la que va a determinar nuestras experiencias de vida, como veremos algo en la charla de hoy y veremos más detenidamente en otras charlas. Si le preguntamos a alguien cómo es él, probablemente contestará diciendo yo soy normal. O sea, si hacéis la pregunta veréis que muchas personas dicen eso, cuando realmente la normalidad no nos está diciendo nada, es la pertenencia a un grupo estadístico simplemente, pero es muy frecuente. Si algunas personas que hayan pensado sobre quién es él, generalmente nos contestarán enumerando una serie de cualidades o defectos, generalmente más cualidades que defectos, aunque hay algunas personas que no, que pueden responder con más defectos que cualidades. Y aquí propongo, si queréis, un ejercicio. Si queréis comprobar esto, comprobar que estas respuestas pueden ser comparativamente muy diferentes a las que pueden dar otras personas de nosotros. Que puede dar nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, si queréis, como digo, queréis comprobarlo, podéis escribir en un papel, no ahora, en cualquier momento en vuestra casa, una lista de 7, 8 características vuestras con las que os defináis y luego le podéis preguntar lo mismo pues a vuestra pareja, a vuestro padre o madre, a 2 amigos, mejor que con los que tengáis relaciones diferentes y probablemente, como digo, contestarán de manera distinta. Y entonces la pregunta es ¿quién dice la verdad? El ser humano es muy complejo, profundamente desconocido y bastante misterioso. Además, normalmente nos comportamos de manera diferente dentro de la complejidad que somos, no nos comportamos siempre igual, sino que dependiendo con las personas o dependiendo de en el lugar que estemos, en las circunstancias que estemos, en el ambiente que estemos, podemos comportarnos de una y de otra manera. Pero también
debemos saber que muchas de las cualidades y o defectos que atribuimos a otra persona son realmente nuestras. O sea que en esa definición de nosotros que nos estén dando otras personas va a influir que nuestro comportamiento con ellas puede ser diferente dependiendo del grado de cercanía o del tipo de relación que tengamos, pero también puede ser de que ellas estén proyectando en nosotros algunas características, algunas cualidades o algunos defectos que sean realmente suyo. O sea, que todo lo que veo en el otro es mío, está en el contenido de mis conscientes, lo cual tampoco es difícil si ya vamos apuntando desde las primeras charlas que en el contenido de nuestro inconsciente está todo. Vamos a hablar de la alegoría de la cueva de Platón. Platón nos cuenta la alegoría de la cueva, en algunos sitios dicen el mito de la cueva, pero realmente no es un mito, es una alegoría. Nos cuenta que hay una serie de personas que desde que nacen las tienen prisioneras en el fondo de una cueva y las tienen atadas a la pared, a este muro que hay aquí, por una anilla que les coge el cuello, con lo cual les imposibilita cambiar de postura y solo pueden ver a lo largo de su vida lo que tienen proyectado en la pared del fondo de la cueva. Detrás de ellos, como podemos apreciar, ahí en alto hay una hoguera y hay como un pasillito por el que circulan una serie de personas que portan distintas figuras, distintos objetos, estatuas de animales, de plantas, de árboles, etcétera. Y entre este pasillo y donde están los prisioneros hay una pared que lo que hace es que no se vea a las personas, sino solamente se vea las figuras que portan, que debido a la luz de esta hoguera dan una sombra en la pared. Entonces estas personas, como desde que nacen están en esta situación, confunden la realidad con esto que ven proyectado en el fondo de la cueva y consumen su vida creyendo que la realidad es estas sombras que observan y el eco de las voces que oyen. Un día a uno de los prisioneros lo sueltan y le permiten salir. Entonces este prisionero comprende el error en el que ha estado sumido durante todo su tiempo, durante toda su vida, al ver que hay una realidad que es el origen de aquello que él creía que era realidad. Cuando está un tiempo aquí y ha observado, ya se ha adaptado a esta realidad, entonces es invitado a salir fuera para que vea otra realidad más real y entonces ve los verdaderos objetos y no las figuras que estas personas estaban mostrando. Platón describe en esta alegoría intemporal un estado de conciencia ignorante y supersticioso nacido de la falsa creencia, pero también de la ignorancia de que son falsas creencias. Los seres humanos convencionales realmente somos como aquellos personajes de la cueva. Por eso, solo un viaje al fondo de la psique que ponga en evidencia las sombras y los talentos que tenemos, o sea, todo lo desconocido en el interior de nuestro inconsciente, nos devolverá la libertad, o sea, podremos saber qué es lo que hay realmente para que podamos obrar con libertad y no condicionados por ese contenido que desconocemos. Y esa sería la salida de la cueva. Por ello, por todo esto, es importante que profundicemos en el conocimiento del inconsciente para conocer qué es lo que hay allí que está limitando nuestra visión de la realidad y también está limitando nuestra vida y con frecuencia causando frustración y sufrimiento. Ese es el problema de no conocer el contenido del inconsciente, porque si fuera solamente no conocerlo, pero no estuviera repercutiendo en nuestra vida, entonces no sería muy problemático. Vamos a hablar de qué es lo que el ser humano conoce de sí mismo. Tenemos, digamos, como dos partes, la parte consciente, que sería todo aquello que conocemos de nosotros mismos, y el inconsciente, que es aquello que no conocemos y de lo que hablaremos posteriormente. ¿Qué es lo que conocemos? Pues conocemos nuestro físico, conocemos nuestro cuerpo y también conocemos
pues los vínculos materiales, conocemos las posesiones que tenemos, conocemos nuestra familia, el trabajo, etcétera. O sea que nosotros nos solemos identificar con esto material que conocemos de nosotros mismos, que, como digo, es el cuerpo y todos los vínculos materiales. Soy el padre de, el hijo de, el amigo de, o el dueño de esta fábrica, o el dueño de esta casa, o de este coche, o me identifico con el trabajo, soy profesora de, o soy no sé, ingeniero de no sé cuánto, en fin, o el estatus, o también nos identificamos con frecuencia en función de la ciudad en la que hemos nacido, de la ciudad en la que hemos vivido, de los grupos a que pertenecemos, la comunidad en la que estamos, etcétera, etcétera. Todo eso serían los vínculos materiales. Pero también somos conscientes de que tenemos una mente, o sea, observamos que tenemos una mente en la que hay una serie de pensamientos, también emociones, sentimientos, tenemos una serie de ideas, tenemos proyectos, tenemos recuerdos de cosas que nos han acontecido, tenemos ilusión por realizar una serie de cosas, unos sueños, etcétera, etcétera. Todo eso, el contenido de la mente, y nosotros nos identificamos con esta parte física, con este cuerpo físico, y las posesiones materiales o los vínculos materiales que tenemos, que no tienen por qué ser posesiones solamente, sino vínculos de algún tipo, y con la parte inmaterial, que es nuestra mente, donde está, como digo, todo el contenido que conocemos de emociones, recuerdos, sentimientos, sueños, ilusiones, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto, cuerpo y mente, hemos establecido nuestra identidad, seamos o no seamos conscientes de ello. Pero ni el cuerpo ni los vínculos materiales soy yo. Estos son simplemente mis vehículos temporales de expresión, o sea, es un instrumento muy valioso que me permite vivir la vida humana, poder vivir esta experiencia de tercera dimensión. Además de esto, con frecuencia el ser humano también percibe que en su interior hay algo inanimado, algo espiritual, que es eterno y que no muere cuando él muere. Pero generalmente este algo que denomina alma lo asocia a la mente, o sea, no tiene una claridad grande de lo que es la mente y de la trascendencia, perdón, el alma y la trascendencia que tiene, sino que lo asocia ahí. O sea, que todo aquello que no es físico, emociones, ideas, sensaciones, sueños, etcétera, etcétera, el ser humano lo ubica en la mente y la mente la ubica a su vez en el cerebro. Pero en nuestra vida existen dos columnas fundamentales que la rigen. Una, efectivamente, es el cerebro, que es el que rige nuestro aspecto humano y se corresponde con la identificación con el constructo cuerpo-mente, pero también está el corazón, que es el que rige nuestro aspecto espiritual, la esencia divina o Dios. El yo físico, mental y emocional sería, como he dicho antes, solo el vehículo o el coche en la experiencia esta que generalmente se hace el símil del coche, otras personas hacen el símil del carruaje, en el que separan la mente de los sentimientos, del cuerpo físico, etcétera, pero por no extendernos en una metáfora que seguro que conocéis, voy a hacer esta que es mucho más simple. El yo físico, mental y emocional sería el coche, o sea, en el que nos subimos, como he dicho anteriormente, para vivir la vida humana. Es una máquina perfecta, pero tiene fecha de caducidad, como todos sabéis. Desaparece con la muerte, o sea, todo lo que desaparece con la muerte y se descompone, eso sería el coche, eso es nuestro vehículo temporal, pero no somos nosotros. Y nosotros realmente somos el conductor del coche, que sería eso que unos llaman alma o espíritu, luz, energía, conciencia, etcétera, etcétera, que es aquello que sigue vivo tras la muerte y que es lo que realmente somos, independientemente de que para vivir la experiencia humana disponer de un coche con mente y cuerpo físico es fundamental para poderla vivir.
Ahí. Es que parece que algunas transparencias se han deshecho. Bueno, resumiendo, conscientemente nos identificamos con un cuerpo físico en el que se incluye, o en lo físico en lo que incluimos todos los vínculos materiales, y con la mente en la que a veces incluimos el alma. Según Kant, el filósofo Kant, él denomina al cuerpo y vínculos materiales y a la mente como fenómeno o efecto. Es la consecuencia, lo material, lo que estamos viendo, lo que está ya especificado en un tiempo, en un espacio concreto. Y el alma es lo que él denomina noúmeno, que sería la causa o el origen que posteriormente da lugar a la manifestación, o sea, a este cuerpo y a estos vínculos y a esta mente. Bien, la identificación con lo fenoménico, o sea, la identificación con el constructo cuerpo-mente, en el que algunas personas, como digo anteriormente, incluyen el alma, aunque el alma no es eso, sino que el alma sería algo no manifestado, algo de origen espiritual que da lugar luego a esta mente y a este cuerpo, o sea, la causa o el origen. Pero en fin, en el caso que estábamos hablando es la identificación con este constructo cuerpo-mente, se incluye ahí el alma o no se incluye. Esa identificación, que es la identificación usual del ser humano convencional, es lo que se denomina identificación egoica, porque este constructo cuerpo-mente es lo que se denomina ego. O sea, que la identificación con este ego sería la identificación egoica, y la vida vivida desde esta identificación egoica será la vida egocéntrica o egoísta, que es la que se corresponde con el ser humano convencional. Nadie generalmente tiene conciencia de que el Atman vive dentro de él, o sea, que realmente él es el Brahman supremo manifestado en la tierra, tal y como dijimos en las primeras charlas. Pero aunque eso sea así, generalmente no tenemos conciencia de que eso sea. Nadie reconoce a ese Brahman supremo viviendo en él. Y quiero hacer una aclaración respecto del ego antes de que sigamos adelante, porque el ego tiene mala fama y se piensa que el ego es algo que tenemos que quitar, que tenemos que suprimir, que el ego tal. El ego no es ni bueno ni malo, es una forma de identificación, y además una forma de identificación que genera una forma de vivir, que es la vida humana. Pero esta manera de vivir tiene sus consecuencias, como lo tiene todo, y genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras nos identifiquemos con este constructo cuerpo-mente, solo podremos crear las realidades que están previamente programadas en la mente, y ahí hay algunos elementos generadores de sufrimiento, como luego veremos. O sea que cuando estamos actuando desde esta identificación, vamos a actuar condicionados por el contenido de esa mente que tácitamente hemos considerado como nuestra identidad. Pero como digo, nada que sea bueno ni que sea malo, simplemente nos va a permitir vivir un tipo de experiencia que es la experiencia del ser humano convencional, la que estamos viviendo. Vamos a hablar del contenido del inconsciente. Todo esto que nosotros conocemos de nosotros mismos, o sea, hemos dicho que está el cuerpo, los vínculos materiales y la mente. Bien, la mente, la parte que nosotros conocemos, consciente, es una pequeña parte de la mente total. O sea, si ponemos el ejemplo del iceberg, sería la puntita incluso más pequeño de lo que sale aquí, y la gran parte de nuestra mente está en el inconsciente, que hay distintos tipos de inconsciente, el inconsciente individual, el grupal, el colectivo, etcétera, y constituye gran parte de ese contenido de nuestra mente con la que nos estamos identificando y que va a influenciar nuestra vida, aunque nosotros no seamos conscientes de qué contenido hay ahí. Antes de hablar del contenido del inconsciente, voy a plantear unas preguntas.
¿Reconoces en tu vida alguna situación que sea especialmente molesta o que sea repetitiva continuamente en tu vida y que sea repetitiva y molesta? Porque si es repetitiva y agradable, pues entonces sigamos repitiéndola. ¿Hay algunas situaciones o personas que te sacan de tus casillas y sin embargo a otras personas no las sacan? ¿Hay situaciones que te superan y que no puedes controlar? ¿O situaciones que te producen un profundo malestar, incluso sufrimiento, y a otras personas, sin embargo, la misma situación no le produce nada, ni el malestar ni el sufrimiento que a ti te está causando? ¿Y te gustaría salir de ahí? ¿Te gustaría tener más control sobre tu vida? Esa sería la pregunta que realmente tenemos que hacernos, porque si es así, sería interesante que profundizáramos en el contenido del inconsciente. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de fuerzas que están dominando nuestra vida y nosotros no podemos hacer nada al respecto simplemente porque no las conocemos. En el momento en el que estas fuerzas que hoy nos dominan por ser desconocidas, las conozcamos, podemos usarlas a nuestro favor y en lugar de que nos dominen ellas a nosotros, usarlas, dominarlas a ellas y usarlas para nuestros objetivos. En el inconsciente hay un amplio contenido de energías vivientes o energías, impulsos vivos que evolucionan y que son difíciles de categorizar. Estos impulsos, estas fuerzas, estas energías que existen ahí son conocidas desde la antigüedad y como eran desconocidas y marcaban el destino de la humanidad, marcaban el comportamiento de los seres humanos, pues le llamaron dioses. Posteriormente, Carlos Gustavo Jung le denominó arquetipos. Bueno, estos dioses o arquetipos son, como digo, energías vivientes, impulsos vivos que evolucionan fuera de nuestro control y que condicionan nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de esto. Los arquetipos son impulsos incontrolables y ocultos, que por eso es por lo que en la antigüedad los denominaron dioses. Los dioses, con sus diferentes aspectos y atribuciones, sin embargo, no son ajenos al ser humano, son parte de nosotros, son parte de nuestra psique, son energías e impulsos que existen en todos nosotros y generalmente, como he dicho antes, no se pueden manejar porque son desconocidos. Son pautas de energía viviente que tienden a manifestarse, o sea, son potenciales y como todo lo potencial tiende a manifestarse, tiende a hacerse real y tienen un propósito y un devenir. Son fuerzas invisibles, entidades vivientes o estados latentes, entidades vivientes porque son fuerzas que aunque no estén expresadas, están ahí y tienden a salir, evolucionan, etcétera, etcétera. Estas fuerzas, llevan intrínseco el poder de manifestarse, el impulso de hacerse reales, de hacerse visibles, de manifestarse. Los arquetipos son impulsos vivientes que se expresan a través de personas. Los arquetipos están en nosotros, o sea que nosotros somos portadores de todos los arquetipos, aunque no manifestemos todos. Unas personas manifestarán unos arquetipos y otras personas manifestarán otros y además pueden cambiar, como luego veremos. En el origen todo es arquetípico, lo arquetipo es como esa fuerza, ese diseño, es eso que hay antes, previo a la manifestación. Son potenciales y como todo lo potencial tiende a realizarse. Podría ser como parte de ese diseño que existía en el vacío cuántico y que tiende a manifestarse. Los arquetipos se cumplen inexorablemente y fuerzan el destino humano. Entendemos por destino aquello que sobreviene al ser humano más allá de su voluntad, impuesto por fuerzas que no controla. Si no lo conoce, no lo puede controlar. Los arquetipos que no dejamos salir conscientemente sobrevienen más allá de nuestra voluntad, impuestos por una fuerza que no controlamos.
se transforman en destino, por eso, porque se van a manifestar, porque traen el impulso de manifestarse y si no los conocemos y no los controlamos, entonces se transformarán en nuestro destino. Existen muchos tipos de arquetipos. Hay unos que son arquetipos universales y otros que son arquetipos personales. Vamos a poner algunos ejemplos solamente de arquetipos universales. Por ejemplo, el arquetipo de Abraham o instinto sacrificador, que es un instinto que tenemos todos que nos impulsa a sacrificar algo valioso cuando conseguimos o queremos conseguir algo que consideramos muy valioso para nosotros. ¿Qué es este instinto? Si os acordáis la historia de Abraham, Abraham tiene un hijo, Isaac, cuando ya él y su mujer Sara eran muy mayores y él quería muchísimo a su hijo. Y un día le dice el Señor que quiere que le sacrifique a su hijo, que suba con él al monte y que lo ofrezca en sacrificio. Abraham sufre muchísimo, está ahí, pero al final decide obedecer al Señor porque él quería vivir en comunión con él, quería estar próximo, quería acercarse a ese Dios. Y sube al monte con su hijo cargando el hatillo de leña para su sacrificio, sin saber que el sacrificado iba a ser él. Cuando llega allí, lo pone en el altar de sacrificio, le explica ya al niño que es el que tiene que ser sacrificado y lo pone y coge el puñal para matarlo y en ese momento aparece un ángel del Señor diciéndole que no hace falta que sacrifique a su hijo, que su fe ha sido probada y que le ofrece un cordero para que lo mate en sacrificio. Eso realmente lo que está expresando, aunque la mayor parte de la gente lo interpreta como que es una prueba de fe, pero realmente lo que aquí está mostrando es que Abraham, ante algo muy importante para él, que era conectar con su Dios, entonces él se sentía indigno de eso y quería sacrificar aquello que era muy valioso para él. ¿Y qué era más valioso para este señor que además lo había tenido ya con 100 años al hijo? Pues su hijo era lo más valioso que tenía. Pero en la subida al monte, mientras se lleva a cabo todo este proceso, lo que ocurre realmente no es que Dios mandara a su ángel y le hablara y le dijera, sino que la conciencia de Abraham fue aumentando y en ese momento él reconoció lo que estaba pasando, reconoció ese instinto sacrificador en él y que no tenía por qué tenerlo, y entonces es cuando decidió no sacrificar a Isaac. ¿Pero por qué cuento esta historia? Pues cuento esta historia porque este instinto sacrificador lo tenemos todos. Luego, cuando hablemos del estado condicionado del alma, veremos de dónde nos viene, pero es algo inherente al ser humano. Y generalmente cuando queremos conseguir algo que sea muy valioso para nosotros o lo acabamos de conseguir, tendemos a sacrificar algo, un hijo nuestro, que no tiene que ser un hijo físico, puede ser una creación, puede ser un negocio, puede ser un trabajo que me haya esforzado mucho por tener, por conseguirlo, etcétera. ¿Cómo podemos detectar que estamos entrando ahí? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante no solo es saberlo, sino saberlo. Generalmente empezamos a ver defectos en eso que estamos sacrificando. Cuando nosotros, ante algo que nos ha gustado siempre, que nos hemos esforzado en tenerlo, de pronto empezamos a verle defectos, empezamos a verlo todo negativo, entonces estamos haciendo ese sacrificio. Fijaros que aquí el sacrificio del hijo no tiene por qué ser matarlo físicamente, pero sí puede ser enfadarte con él y que se vaya de casa o algo. Si nosotros empezamos a ver solo defectos, a estar encima de tal, o quien dice eso con una amistad que sea muy valiosa o con una pareja, etcétera, etcétera. Pues esa es la pista que nos puede poner, o ese es el detalle que nos puede poner en la pista que estamos ahí enganchados y que estamos intentando sacrificar. Si eso nos ocurre, al tomar conciencia de ello, podemos tomar conciencia de que no hay nada que sacrificar, porque ese inmerecimiento o esa indignidad de lo bueno, como luego veremos, no es real.
aunque es un condicionante grandísimo que existe en el alma humana, pero ya estamos tomando conciencia de ello, y si estamos tomando conciencia de estas cosas es porque ha llegado el momento de que pasemos página y pasemos a otra cosa. Otro arquetipo serían, por ejemplo, Eros y Thanatos. Eros, que es el impulso creativo, instinto de vida, creación, el que llega a que las cosas permanezcan, que las creaciones permanezcan, no se destruyan, y Thanatos, que es el instinto de muerte o instinto de destrucción. Ambos son necesarios para generar realidades nuevas y están presentes en nosotros desde el nacimiento. Y entre ellos hay una lucha permanente que crea tensión, o sea, son necesarios para destruir una realidad y que empiece una nueva, en fin, para las creaciones, pero también nos están produciendo una tensión. Entonces, si tomamos conciencia de esto, y podremos manejarlo de una manera que los dos puedan ser útiles en su momento, pero no nos estén generando esa tensión tan fuerte. Y también, por ejemplo, el arquetipo de Dios, que como dijimos en las charlas anteriores es lo que somos realmente, pero que está ahí como un potencial que tenemos que desarrollar, es también otro de los arquetipos que tiene toda la humanidad. Por ello, como es una fuerza arquetípica que está en nosotros, tendemos a manifestarlo. Por eso está ese impulso que dijimos que se manifestaba por el palo vertical de la cruz, y que es un impulso que existe en todos los seres humanos, y porque es ese impulso el que nos lleva a tomar conciencia de ello, el que acabamos reconociéndonos en nuestra auténtica naturaleza. Estos son algunos ejemplos. Luego están los arquetipos personales, que son pues tendencias que tiene una persona de comportamiento. Por ejemplo, el arquetipo del cuidador, que son personas que generalmente están preocupadas por el bienestar de los demás, aunque lo pueden expresar de distintas formas, o el dirigente, que están siempre pendientes de que se cumplan las normas, aunque no sean ellos los directores de nada, pero están siempre ahí, o el creador, una persona que tiene muy creativa, una caja rebosante de ideas y proyectos, está constantemente inventando cosas, creando cosas. O por ejemplo el bufón, que son personas que son divertidas, que son irreverentes, son muy originales, son muy graciosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos arquetipos personales son los que dan lugar a los distintos roles que desarrollamos en nuestras vidas. Y esto va a condicionar nuestra manera particular de relacionarnos e interactuar. Y hay más. Entonces, aquí en esta y en la siguiente transparencia voy a poner algunos ejemplos para que veamos que existen más arquetipos de este tipo. Por ejemplo, la seductora o el seductor, el reverde, el héroe, el sabio, el líder, bueno, esto lo hemos dicho ya, el soñador o la soñadora, etcétera. O en otros lados los pueden poner clasificados según arquetipos de orden y control, como el gobernante, el creador, el inocente, o del cambio, el mago, el rebelde, el bufón, etcétera. Pero no voy a entrar aquí porque esto lo podéis encontrar en cualquier libro y hay distintas clasificaciones, y a mí lo que me interesa es que nos quedemos un poco con el concepto de lo que es. ¿Qué relación tiene con los patrones? Arquetipo, ¿no? Parece que son patrones. Seguimos un poquito y a lo mejor la pregunta se contesta y después, si no, volvemos a ella. O sea, todos los seres humanos poseemos arquetipos universales, que son impulsos que tenemos por el hecho de ser seres humanos, entre los que están los que acabamos de ver y otros que luego veremos. Y los arquetipos personales, bueno, también en estos arquetipos universales estarían lo que representan todos esos dioses, o sea, todo el panteón del Olimpo, todo el significado de todos los dioses y diosas de allí realmente son impulsos y que tenemos todos nosotros. Y los arquetipos personales que darán lugar a los distintos roles que desempeñamos en nuestra vida y a las diferentes experiencias vitales que estamos constantemente viviendo en nuestras vidas. Por circunstancias culturales, familiares y personales,
Todos representamos algunos arquetipos activos mientras que otros permanecen dormidos. Pero en las distintas etapas por las que pasa el ser humano en su desarrollo pueden despertarse distintos arquetipos. Generalmente estos arquetipos personales tenemos tendencia a tener de un tipo, pero también podemos cambiar por las circunstancias. Si en algún momento vivimos una serie de experiencias o nos damos cuenta del por qué tenemos ese rol y no nos convence, podemos cambiar ese arquetipo. Pero los que cambian más según las etapas del desarrollo pueden ser estos arquetipos universales. También los personales los podemos cambiar, pero dentro de estos voy a pasar aquí para contestar un poco a tu pregunta y luego vuelvo hacia atrás. Entre los arquetipos particulares podemos diferenciar algunos que son colectivos o comunes para diferentes personas, que es los que acabamos de ver en esa transparencia: el cuidador, el bufón, la seductora o el seductor, el bufón, el creativo, en fin, los distintos arquetipos. Pero todos sabemos que, seguro que todos conocéis en vuestra vida pues bastantes personas que son cuidadores, sin embargo van a cuidar de distinta manera, o conocemos personas muy divertidas, el tipo del bufón, pero seguro que su comportamiento es diferente. Unos tienen más desarrolladas unas capacidades, otros otras, o sea que no todos actúan igual. Y esto se debe a que tenemos unos arquetipos que son específicos de cada individuo. De hecho, cada uno de nosotros tiene una manera particular de relacionarse o de vivir la vida. Todos venimos con una predisposición innata o entelequía, es decir, es algo que nos impulsa a ser nosotros mismos y somos únicos e irrepetibles, aunque tengamos unas tendencias a vivir de una manera o de otra, pero todos tenemos como nuestro sello de identidad, algo que es específico nuestro. Descubrir esto, descubrir nuestro sello de identidad, es descubrir lo que hemos venido a hacer a la vida, y realizarlo es lo que nos va a proporcionar el estado de satisfacción y plenitud, o sea, es lo que nos va a hacer sentirnos satisfechos con nuestra vida, que no es ni más ni menos que ser lo que somos, que no estar condicionados por muchas cosas, por muchos condicionantes que tenemos, que hace que no expresemos lo que realmente somos, que no expresemos nuestra verdadera naturaleza. ¿Te contesta la pregunta? ¿Sí? ¿O quieres hacérmela ahora? Como muchas veces venimos determinados. Sí, muchas veces no, venimos determinados. Sí. Determinados y se llaman por patrones inconscientes. Estaba hablando de, me ha evocado, sí. He hablado de los tipos, porque se verán comportamientos. Sí, son patrones. Son patrones aprendidos, pero también son patrones que nosotros tenemos impulsos ya para que nos lleven. Ahí es que hay muchos factores, entre ellos la propensión kármica que tenga cada uno para vivir un tipo de experiencias de vida o de otros, pero también la identificación que tengamos en función de muchas cosas. Vamos a seguir adelante porque ahora en esta charla vamos a dar alguna pista más, pero en la charla de mañana, que es el niño interior, vamos a entender mucho más también de todo esto y por qué cogemos determinados patrones o cogemos otros. Y luego, pues ya podemos hablar más, con más conocimiento. Bueno, me vuelvo atrás. Los arquetipos se expresan a través de los símbolos, o sea que los símbolos son formas que observarlas impactan directamente sobre el contenido del inconsciente. O sea, la contemplación del símbolo activa el arquetipo. Puede ser, por ejemplo, la cruz para los cristianos, o la estrella de David para los judíos, o la bandera para un patriota, o el escudo, o la bandera, o los colores característicos del equipo de fútbol para los hinchas de fútbol, etcétera, etcétera. O las estaciones del año también son símbolos del arquetipo que hay detrás y que es lo que representa cada una de esas estaciones.
los símbolos evocan gran cantidad de contenido, o sea, porque dentro el arquetipo es una fuerza, pero se expresa de muchísimas formas. A veces incluso estos contenidos pueden ser contradictorios. Por ejemplo, la contemplación de la cruz puede evocar sufrimiento para uno, para otros, sin embargo, puede evocar salvación o redención o protección, etcétera. O sea que puede ser muy variable lo que la contemplación del símbolo esté manifestando, o el distintivo del equipo de fútbol. En un hincha puede ser tal, y en uno que sea hincha del equipo contrario, pues puede evocar unos contenidos completamente diferentes. En resumen, la vida está condicionada por el contenido del inconsciente, por eso en la antigüedad se le denominaban dioses, ya que imponían el destino a las personas más allá de su voluntad. El Olimpo está en nuestra psique y los dioses no son ni más ni menos que símbolos que aluden a todo ello, o sea, cada uno de esos dioses es el símbolo de un arquetipo que todos llevamos dentro. La estructura arquetípica de cada uno de nosotros podemos ir viendo ya que es complejísima. Todos, por el hecho de ser humanos, tenemos unas características comunes que son los arquetipos universales que están presentes en todos nosotros. Pero cada uno de nosotros también tiene una dotación arquetípica particular, es decir, una identificación con algunos arquetipos concretos y no con otros. Y como hemos visto, también a lo largo de nuestra vida puede cambiar esa identificación. En conclusión, la vida está condicionada por el contenido del inconsciente, pero el contenido del inconsciente puede ser conocido y una vez que se conozca ya no condicionará nuestra vida. Conocer los arquetipos es una enorme fuente de poder personal, ya que los arquetipos son potenciales y si los conocemos podemos desarrollarlos conscientemente y podemos usarlos para crecer y para vivir de acuerdo con lo que realmente somos y queremos vivir en nuestra vida, experimentando la dimensión sagrada de nuestras vidas. El objetivo, por tanto, es que la persona pueda usar los arquetipos adecuadamente en cada situación, usarlos a su favor en lugar de ser dominados por ellos. Vamos a hablar de algunos factores que son comunes en el inconsciente colectivo de toda la humanidad y que son causa del sufrimiento. O sea, hay unos factores que son los que vamos a ver que condicionan la vida humana, causando, como digo, el sufrimiento. Son el vacío y el estado condicionado del alma. ¿Qué es esto? El vacío y el estado condicionado del alma, ¿qué es? ¿Y qué origen tiene? Cuando venimos a la vida se nos olvida nuestro origen y aunque somos, como dijimos en las primeras charlas, somos una manifestación de Dios y además elegida por Él porque quiere manifestarla, somos, digamos, perfectos en nuestra manifestación, pero se nos olvida cuál es nuestro origen y aunque la conexión con la fuente no se ha perdido, nosotros nos sentimos separados de Dios. A lo largo de la historia se han ido recibiendo claves que nos dan esta información, porque esta separación de Dios es la causa del sufrimiento que tenemos, de ese vacío y de ese estado condicionado del alma. En el Bhagavad Gita, libro sagrado de los hinduistas, Krishna informa acerca de esa condición y dice que el ser humano no es libre para actuar, pues encarna con una condición que es la causa del sufrimiento y solo dice eso. Posteriormente, la evolución de la conciencia ya dijimos que se va haciendo progresivamente a lo largo del tiempo. Entonces, esto es en aquella época, bastantes años, miles de años antes de Cristo, pues ya esa información ya era importante, ya era que nos diéramos cuenta de que sufríamos porque había una condición, veníamos limitados por una condición. Posteriormente, ya la Biblia en el Génesis nos da más pistas para que podamos ir conociendo esa condición y habla del pecado original
y la expulsión del paraíso terrenal. Todos conocéis la historia del paraíso terrenal, o sea, en la creación Dios crea, el sexto día crea al hombre y lo pone con todo su, como dueño y señor de toda la creación, en armonía perfecta con él, con todos los animales, con las plantas, etcétera, etcétera. Pero le pone una condición, le dice que pueden comer de todos los árboles del jardín, exceptuando de un árbol que había en el centro del jardín, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Viven en ese estado paradisiaco, en un estado de unión con todo lo creado, unión con Dios y con toda la creación, pero un día la serpiente, que era muy astuta, convence a Eva de que coma del fruto prohibido, o sea, le dice que deben de comer, que realmente cuando coman de ese fruto, Dios le había dicho, no coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal bajo pena de muerte, o sea, moriréis. La serpiente le dice que no, que si comen serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y efectivamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, que realmente es lo que estamos viviendo en la vida humana, experiencias de bien y del mal para poder vivir todo y poder discernir. Pero fijaros que aquí ya pone seréis como dioses. En este estado del paraíso estábamos en un estado de unidad, siendo uno con Dios y con toda la creación, en ese estado de unidad que es hacia donde tendemos. Pero aquí se era en un estado preconsciente. Al ser como está indicando ya separación, porque para ser como algo tiene que haber dos cosas que se puedan comparar. O sea que nos está ya dando más pistas para que podamos entender qué es el significado, que lógicamente eso no fue una historia real. Pero esta expulsión del paraíso queda registrada en el alma y en el alma de toda la humanidad como un acontecimiento metafísico de una gran carga moral, que es el pecado original que vamos arrastrando, según la tradición, toda la raza humana. Este estado condicionado, las consecuencias de esto son el vacío. Imaginaros a Adán y Eva que vivían en ese estado idílico, en ese paraíso, y de pronto, a consecuencia de una desobediencia que ellos creen que han hecho, son expulsados del paraíso, pierden ese estado idílico, con lo cual sienten un vacío tremendo que tienden a llenar. Y ese vacío, vamos a hablar después un poquito más, es la fuente de todos los deseos. Pero además, imaginemos lo que ellos pueden pensar. Dios, que nos ha colocado en el paraíso, donde teníamos de todo, abundante, teníamos ese lugar idílico, teníamos todo sin necesidad de hacer nada, y nosotros para una pequeñita cosa que nos pide lo desobedecemos. Esto genera un sentimiento de culpa, y todo aquel que se siente culpable tiene que pagar por la culpa. También el inmerecimiento de lo bueno, de ahí el arquetipo de Abraham, o sea, debido a ese sentimiento de inmerecimiento de lo bueno, cada vez que yo quiero conseguir algo bueno, tengo que pagar o antes o después, sacrificando algo que sea valioso para mí. Y luego el miedo, ¿por qué? No hemos desobedecido a un ser cualquiera, sino a Dios, con lo cual, según la magnitud de ese ser al que hemos desobedecido, entonces podemos temer a que puede estar enfadado con nosotros y mandarnos todos los castigos. Esto hace que vivamos la vida con un sentimiento de desconfianza, de miedo, esperando recibir castigo, esperando recibir algo malo en cualquier momento. O sea que todo esto son atractores de sufrimiento. Estos sentimientos están vivos y presentes en todos los seres humanos y de toda nuestra vida,
y condicionan o determinan la experiencia humana. Hay algunas personas que piensan que al no ser de la tradición judeocristiana no están condicionados, digamos, por este estado condicionado del alma o por este pecado original. Pero se han hecho pruebas, bueno, y la prueba más fácil es que si no estuviéramos con esta condición no tendríamos ese sufrimiento. Además, ya en la tradición hinduista hablaban también de ese condicionamiento. O sea que esto es una alegoría y, como toda alegoría, es algo atemporal, es algo universal que existe en cada uno de nosotros. O sea, todos sabemos perfectamente que esto no existió, o sea, el paraíso terrenal ni la creación de Adán y Eva. Además, ya hemos visto la evolución de las especies, etcétera. O sea, pero sin embargo sí que tiene mucho valor por el sentido alegórico que tiene, que nos está informando de algo que hay grabado en nuestra alma y que está condicionando nuestra vida. Vamos a hablar del vacío. El alma, como hemos dicho, siente un vacío y genera la necesidad de ser ocupado, pero lo que realmente el alma busca es buscar ese estado de unidad que tenía antes de la expulsión del paraíso, o sea, busca la unión con Dios y con toda la creación. Y cuando viene aquí, él no lo recuerda, pero siente ese vacío y va buscando lo que le falta con la esperanza de encontrarlo aquí. Pero es un vacío imposible de llenar totalmente por muchos deseos que se satisfaga, puesto que no es un deseo de este mundo. De hecho, hay una frase que seguro que todos conocéis, o habéis oído alguna vez, de Pascal, que dice: hay un vacío en el alma que tiene forma de Dios y que solo Dios puede llenar. Este vacío, como digo, es la fuente de todos los deseos que en sí son totalmente insaciables. Sin embargo, hemos creado una sociedad que, a modo de cielo terrenal, nos promete la satisfacción de todos nuestros deseos mediante la creación de nuevas apetencias, constantemente. Los anuncios, además, evocando siempre la felicidad. Un coche, y si tienes este coche, serás poderoso, feliz, atractivo, tendrás éxito a todos los niveles, o con tal perfume, entonces vas a ser más atractivo, tal. O sea, constantemente nos están creando nuevas apetencias y además nos proporcionan los medios para conseguirlo, tarjetas de crédito, préstamos, etcétera, aunque ello suponga una trampa, ya que por muchos deseos que realicemos seguiremos sintiéndonos igualmente de insatisfechos y con la necesidad de obtener más y más cosas. Y esto creo que no tengo que extenderme mucho porque es una experiencia que todos tenéis. Tenemos mucha ilusión por conseguir algo, lo conseguimos, puede que durante un periodo de tiempo más o menos corto estemos muy felices con eso que hemos conseguido, pero inmediatamente nos vuelve el vacío, nos vuelve la apetencia por una nueva cosa. O sea, que seguimos en el mismo punto de vacío y además peor, porque si nos estamos hipotecando constantemente vamos a tener que trabajar más para conseguir más deseos, vamos a tener tal y vamos a estar con una vida mucho más compleja que si tuviéramos menos deseos. La satisfacción de los deseos además no solamente no nos ha hecho más felices, sino que tampoco nos ha hecho mejores y no contribuye a nuestro propósito de unión con la totalidad, que es lo que realmente vamos buscando y que es el sentido de este vacío. Este vacío es lo que nos va a impulsar a buscar hasta conseguir aquello que nos llene realmente. Y la carga moral de la caída, como he dicho antes, expresada como sentimiento de desobediencia a Dios, queda registrada también como culpa, indignidad y miedo, que, como hemos dicho, son atractores de sufrimiento. El miedo simplemente por la intranquilidad con la que vivimos, por ese estado de desasosiego, de desconfianza en la vida, de estar esperando siempre que nos pueda pasar algo malo. Y además de todo esto hay algo que es común también en toda la humanidad. Esto lo voy a ver muy rápidamente hoy porque en la clase de mañana, en el niño interior, lo vamos a ver mucho más despacio. Lo que viene a la vida
ya lo sabemos, es el poder creador, el niño Dios genuino o el niño natural, que es un poder ilimitado de renovación y cambio, y que además de ser ese poder ilimitado de renovación y cambio, trae el propósito de realizar lo que es y el impulso de realizarlo, es decir, el impulso de realizar o de crear al hombre nuevo o al Hijo de Dios, que es un ser completo y total. Y trae ese impulso, ese propósito y ese impulso de realizarlo que, como dije anteriormente, representado por el palo vertical de la luz. Este es el guión impreso en el alma que nadie recuerda al nacer. O sea, que el niño cuando nace, nace sin recuerdo de sí mismo, ni de su dignidad, ni de su poder, ni de su destino. Pero el niño cuando nace, nace con todo ese lote que ya hemos visto, o sea, trae el estado condicionado del alma, trae el vacío y trae ese impulso también por realizar lo que es. Y de esta forma viene y nace un niño humano que nace de unos padres, o sea que ese niño tiene un poder ilimitado, pero tras su nacimiento está completamente desvalido. Todos tenemos la experiencia cuando nace un bebé, y un bebé es totalmente dependiente de sus padres y de su entorno, y además viene con una serie de necesidades que requiere satisfacer. Pero sin embargo, esas necesidades, pueden quedar insatisfechas o, aunque se satisfagan, generalmente no se satisfacen del todo, y este impulso de renovación y cambio puede también no poder desarrollarse y generar frustración. Y de esta manera el niño genuino, el niño inocente o el niño Dios se transforma en el niño interior herido. Pero no voy a seguir hablando por aquí, no porque no sea importante, sino porque es tan interesante y tan importante que va a ser el objetivo de una charla independiente. Para acabar con el niño Dios, quiero decir que este potencial de renovación y cambio es lo que nos lleva o nos puede llevar a desarrollar el hombre nuevo. Pero este impulso se va a encontrar en una confrontación con el mundo establecido, el mundo en el que vivimos. Es un mundo donde ya todo está establecido, todo está determinado y generalmente no quiere cambiar. Pero eso sería, digamos, en cuanto al impulso de la realización del niño de Dios o de desarrollar el potencial que trae ese niño y el choque con la sociedad. De eso hablaremos el próximo día. Pero quiero decir también que esta confrontación que existe entre el niño que nace y el poder establecido existe también dentro de nosotros. O sea que nosotros hemos dicho que están dentro de nosotros el arquetipo del cambio y el arquetipo de la continuidad. Entonces, ante cualquier situación que se presente en nuestras vidas, vamos a tener el choque entre los dos arquetipos. Si somos conscientes, los podemos usar a nuestro favor y que nos pueda ayudar a hacer una creación de una manera más segura, de una manera más adecuada, porque ya vimos que la creación de la realidad tenía una manera o una forma de llevarla a cabo para que fuera adecuada. Lo vimos cuando hablamos del proceso evolutivo. Entonces, pero si no lo conocemos, podemos pasarlo realmente mal. Se puede generar dentro de nosotros una tensión muy fuerte y además quedarnos ahí, que ni doy un paso en un sentido ni doy un paso en otro, pero sintiéndome realmente mal. Esto es un ejemplo de una de las realidades una realidad dilemática, y veremos cuando hablemos de la vida humana que la vida humana en sí es dilemática. En resumen, al encarnar venimos a la vida con una carga moral registrada en el alma tras la supuesta caída, que nos da un vacío, origen de todos nuestros deseos, y que en sí es imposible de saciar totalmente. Por muchos deseos que tengamos, siempre tendremos más. Y el estado condicionado del alma o pecado original, que va a ser un atractor de sufrimiento. Y luego vamos a venir también con un impulso del niño genuino
que se puede transformar en el niño interior herido, que es causa de aflicciones y sufrimiento. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de la cueva de la alegoría de la cueva de Platón. Cuando uno de los prisioneros es liberado, primero lo tienen un tiempo viendo esta primera realidad que él considera como, bueno, que considera no, que es la realidad, la auténtica causa de la realidad que él creía, y luego lo impulsan a subir hacia el exterior, donde ve la realidad más real, ve el sol y cómo proyecta sombras sobre los distintos objetos, empieza a distinguir pues los árboles de verlo, el árbol en realidad y no la figura que estaba viendo en esta parte de la realidad, etcétera. Bien, cuando él comprende la realidad y comprende que estaba equivocado, entonces va a decirle a sus compañeros que están equivocados, que esa no es la realidad, que la realidad es otra cosa, e intenta liberarlos para que puedan ver esa realidad. Pero los compañeros no quieren salir de ahí, se ríen de él, dicen que lo que está es que sus ojos se han cegado por la luz del sol y que está realmente ciego, que no sabe y que cómo no va a ser verdad lo que ellos han creído toda su vida, etcétera. Incluso intentan matarlo si pudieran. Aquí Platón expresa un comportamiento que es frecuente en la sociedad cuando irrumpen ideas nuevas, ideas rompedoras de las creencias universalmente aceptadas, pero también puede referirse a lo que ocurre en el interior de nosotros mismos, que aunque creamos ser una unidad, una personalidad única, en nuestro interior, sin embargo, existen múltiples personalidades que constantemente pugnan por el poder de nuestra mente y de nuestra acción. O sea que normalmente esas subpersonalidades están siempre pugnando para ser una, digamos, la vencedora y ser la que se exprese en ese momento. Estas subpersonalidades, al igual que los habitantes de la caverna, pueden tratar de matar o anular a aquellas otras subpersonalidades que están tomando conciencia de una nueva realidad, aunque esa realidad sea más auténtica y más real que la que se creía hasta ese momento. Pero eso es algo que no solamente ocurre en la sociedad, sino que ocurre dentro de nosotros mismos. O sea, que cuando aparecen nuevas creencias diferentes diferentes a las que hasta ese momento se había creído, nosotros tendemos también, hay una subpersonalidad que trata de matar a esas nuevas creencias y que no progrese para de esa forma permanecer igual en lo que se creía anteriormente. Bueno, con esto terminamos esa parte y vamos a ver qué sucede con el contenido del inconsciente.